Bueno, os anuncio, bienvenidos a un viernes más culturales, jornadas falangistas, y como siempre os comunico que el viernes próximo no vamos a dar aquí conferencia, puesto que el camarada Francisco Torres, Paco Torres para los que le conocemos, presenta un libro en el CEU. El libro se llama Cautivos en Rusia, los últimos combatientes de la División Azul. El CEU está en la calle Julián Romea 23, la hora es las 7:30, 19:30, y el metro es Vicente Alexandre, hasta hace poco la estación de Metropolitano. Editorial Actas, que tenemos aquí a su propietario, Luis Valiente, camarada también, y esperamos que otro día Paco venga por aquí, pero el viernes que viene a ver si podemos estar todos allí arropando a Francisco Torres. Si os suena, hace poco presentó aquí su libro Franco Socialista, uno de los mejores libros en plan irónico y crítico y durísimo que se ha escrito sobre la verdad del régimen de Franco. Bueno, hoy tenemos a Enrique Múgica. La conferencia que nos da se titula Apuesta imaginativa sobre el futuro de España. Creo que está claro que no es una cuestión científica, sino una imaginación que también depende un poco del entusiasmo con que veamos el panorama, pues podemos pensar que es más positivo o negativo. Enrique es licenciado en Derecho, ha sido profesor de Historias en la Universidad Complutense durante 40 y tantos años. Cosa anecdótica, pero también se puede aportar como ideológica, ha sido jefe de Centuria en la OGE, Organización Juvenil Española, en San Sebastián, o sea, Sebastián, capital de Guipúzcoa, no San Sebastián de los Reyes. O sea, debió pasar una época bastante difícil, porque por la edad se debió comer todo el bacalao que ponía la ETA sobre la mesa. Y actualmente, pues, es propietario y regenta la librería Castelar, que ahora nos hablará él si quiere de ella. Pues muchas gracias y Enrique, todos tus tubos. Vale, muchas gracias. Esta conferencia tiene como 4 partes diferenciadas. La primera y la segunda son partes que más o menos todos conocéis. La tercera y la cuarta son una un poco medio en broma, medio en serio, para sonreírnos todos un poco. Y la cuarta es lo que yo denomino apuesta imaginativa sobre el futuro de España. La parte primera y la segunda, que son las que más os van a sonar a todos, es porque para mí yo estoy en un sitio que lógicamente me recuerda viejas vivencias. Y para hablar de la Falange, lo primero que quiero afirmar, y esto sí lo quiero decir claramente, que la Falange nunca fue un movimiento fascista. Era una manera de pensar, decía el fundador, una manera de ser, y excluyendo de ella claramente la violencia. Porque como se ha hablado tanto de los puños y de las pistolas, como solamente me parece recordar que se dijo una vez, parece que eso ha sido la meta en que se han apoyado mucha gente para hablar como un movimiento violento de la Falange. El propio fundador dijo algo muy importante, que para mí es una idea fundamental, que además luego es consecuencia de lo que se produjo en nuestra guerra civil. Dijo el fundador: no habrá una patria común si ésta está escindida en 2 mitades irreconciliables, la de los vencidos, rencorosos en su derrota, y la de los vencedores, embriagados en su triunfo. Evidentemente, queramos o no queramos, esas 2 expresiones son válidas tristemente en el año 2019. Decía José Antonio que no cabía convivencia fecunda sino a la sombra de una política que no se deba a ningún partido ni a ninguna clase social, que sirva únicamente al destino integrador y supremo de España. Eso os sonará a todos. Hay que desmontar entonces los 3 grandes mitos, los mitos realmente peligrosos: nacionalsocialismo, fascismo y comunismo. Los valores del fascismo italiano se subsumieron en un panteísmo estatal y la persona humana se sometió a sí mismo,
El Estado por encima de todo, y Benito Mussolini era la encarnación del mismo. La Alemania nacionalsocialista se sometió al Führer, al partido, a un racismo pseudocientífico, inhumano y antirreligioso. La Unión Soviética creó un colectivismo materialista donde la idea de cualquier tipo de Dios era impensable y el ser humano inexistente. Bien, está claro, por lo tanto, que la ideología nacional sindicalista quería otra cosa. Quería quebrantar las grandes fortalezas del capital financiero, sí, de la alta burguesía industrial, sí, y del caciquismo latifundista, sí. ¿Cómo? Construyendo, como todos sabemos, un nuevo Estado, apoyado en una maravillosa estructura sindical, organizada por patronos, técnicos y obreros, y en una armoniosa sociedad sustentada junto al sindicato, en la familia y en el municipio. Está claro que el propio José Antonio nos lo dijo en su juicio. El Estado fascista, nadie sabe lo que quiere decir. Lo que es posible es que tenga un carácter capitalista retardatario. Ojo con el tema, el propio José Antonio lo vio claramente y lo dijo en su propio juicio. Pero desgraciadamente, en una triste guerra ideológica e incivil, repito, ideológica e incivil, y pongo la base en el punto ideológica, nos lo mataron. Entremos en la triste figura del anarquista García Oliver, nombrado ministro de Justicia el 4 de noviembre del 36, personaje que el 7 de noviembre, como todos sabéis, de este mismo año tuvo una reunión en Valencia. El gobierno ya estaba en Valencia, se había trasladado de Madrid a Valencia, junto a Federico Anjuto, juez especial para instruir sumario contra José Antonio Primo de Rivera por supuestas responsabilidades en la rebelión militar. Vidal Gil Tirado, fiscal especial en dicho juicio, que fue nombrado por la Comisión de Justicia de Alicante el 5 de noviembre, sustituyendo a don Juan Serra Navarro, que había estado días antes con el anterior responsable fiscal del Estado, que también había desaparecido, y que dijo que iba a pedir para José Antonio 2 años y medio de condena. Vidal Gil Tirado, un hombre que había ya fusilado anteriormente en Alicante a varios falangistas, es nombrado fiscal especial en el juicio, repito, el 5 de noviembre, sustituyendo precisamente a este buen hombre que era Juan Serra Navarro. Y por último estaba, como todos sabéis, López Zafra, que vivió en Juto. A la reunión de Valencia del día 7 asiste también el subsecretario de Justicia, Sánchez Roca. En esta reunión se ordenó taxativamente que había que condenar a muerte a José Antonio y hacerlo además deprisa. La orden tajante de García Oliver, a Enjuto, Gil Tirado y el ayudante López Zafra del Juto. Bueno, el 20 de noviembre ocurrió lo que ocurrió. Y el 2 de diciembre, como todos sabéis, Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española, firmó el siguiente nombramiento: magistrado del Tribunal Supremo de Madrid, del Tribunal Supremo a don Federico Anjuto y a don Vicente Gil Tirado, fiscal provincial de Madrid. Se habían pagado los servicios prestados. De la guerra mejor no hablar y de la paz poco. ¿Por qué? Porque evidentemente, como bien estaba previsto por el propio fundador, llegaría con nuestras camisas azules, con nuestro saludo, con nuestros cánticos y con un aparente estilo a lo que siempre habían tenido el poder en España: la plutocracia económica, el caciquismo latifundista, la Iglesia Católica, y nunca tenía nada que pintar ni hacer la ideología nacional sindicalista. Esto lo afirma claramente Dionisio Reflejo en los diarios de Rusia, que escribió en la editorial Fócula, me parece que está. Hagamos un poco de memoria, recordamos ese periodo de paz. Recordemos que la renta per cápita española era en 1954, es decir, 18 años después
de haber sucedido el alzamiento, la guerra civil y los años de paz transcurridos en todo, la misma que en 1936. Quiere decir que se perdió desgraciadamente 18 años en la evolución lógica de la sociedad española. Es cierto que el régimen histórico del general Franco tuvo muchos problemas. Primero, como nación no beligerante, pero cercana al eje. Segundo, como nación cercada por Europa por lo anterior, llegando a cerrarse nuestras fronteras. Acordaos que siempre se ha hablado del racionamiento, de las cercas de racionamiento, de lo que queráis acerca del tema. Tercero, que gracias a la providencia y a la Guerra Fría que estalló entre Estados Unidos y Rusia por el problema de Berlín, España encuentra su salida, y aparecen también los pactos de mutua ayuda con Estados Unidos, y al mismo tiempo se hace unos acuerdos con la Santa Sede que favorecen fundamentalmente la imagen del régimen de Franco. Es Estados Unidos el que ayuda a que España a partir de ese momento entre en todos los organismos internacionales. Pero nos colocamos en 1959, han pasado 20 años y España prácticamente está anclada prácticamente igual que estaba en el año 39. Llegan los tecnócratas de la Opus Dei. Bien, hacen primero un plan de estabilización importantísimo y luego hacen 3 planes. 2 de desarrollo económico. Hay una anécdota preciosa que casi nadie la sabe, pero que hay que decirlo en voz alta. Como todos sabéis, se ponía en la portada planes de desarrollo económico y social. Pero resulta que cuando va a salir el primer plan de desarrollo económico y social, se dan cuenta en el Boletín Oficial del Estado que han puesto en la portada plan de desarrollo económico. Era económico, no era social. Y automáticamente, el que estaba ya todos los libros hechos, se ordena quitar todas las portadas y la palabra social. Quiere decir que el primer plan de desarrollo económico no tenía absolutamente nada de social. El segundo le pasaba prácticamente lo mismo. Y en cambio en el tercero se cambió absolutamente y ya fue de verdad un plan de desarrollo económico y social. Lo digo porque en el tercero participé yo. En el tercero yo entré con Isidro de la Fuente en el Ministerio de Trabajo, yo soy un hombre mayor, yo procedía lógicamente todavía de la ideología josé-antoniana, Licinio, como todos sabéis, era falangista, yo tenía muy buenos amigos dentro del Ministerio, había sido, aparte de dirección de Derecho, doctor, bueno, estaba haciendo el doctorado, había hecho ya el doctorado en políticas, y entonces me nombraron jefe del Gabinete de Estudios del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. Se creó el SEREM. Yo he visto que entró con 2 bastones, era patoso, y pensaron que un chico como yo, inteligente, con 2 carreras, bueno, más o menos distinto para la época, podía ser el técnico perfecto para montar, pues esto, pero mucho más, un buen gabinete de estudios. Luego, aparte, la vida me hizo mucho bien y fui el primer técnico seleccionador de cerca de los 100 primeras personas que sirvieron en el Ministerio de Trabajo como técnicos de rehabilitación de minusválidos en toda España. Os puedo decir que se gastó más dinero en el régimen desde el año 72 al 75 en tercera edad y en residencias, en montaje del servicio de minusválidos, en asistencia a centros. Fue un intento brutal porque Luis Carrero Blanco nos reunió a todos y dijo una palabra maravillosa: hay dinero. Que hasta entonces, al parecer en España no había dinero. Piensen ustedes una cosa, yo he sido profesor de universidad y les puedo decir que hasta el año 64, 1964, no hubo en la Universidad Española grupos de tarde. Solamente había universidad por la mañana. No podía estudiar nadie por la tarde. Y no existía en absoluto esa Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Por qué? Porque no había pesetas, no había dinero en España. La primera ayudantía con dedicación exclusiva, la primera vez que un hombre español se puede dedicar a ser ayudante con dedicación exclusiva, fue mi caso. Fue cuando yo prácticamente termino la carrera. Yo cuando termino la carrera soy ayudante y me pagan 1.200 pesetas al mes por ser ayudante.
Y en el año 1969-70, en ese curso, sale una cosa que se llama ayudante con dedicación exclusiva. Y yo era amigo de varios catedráticos porque yo trabajaba en estructura económica con San Pedro, en historia con Bustamante, en Hacienda con Arbillana, pero tenías que trabajar para darte 1.200 pelas pues, en 3-4 departamentos para podernos sacar 3.600 pesetas por lo menos. Había que trabajar con donde fuese y como fuese. Y salió la primera ayudantía con dedicación exclusiva, donde ya te puedes dedicar únicamente a la universidad. Curso 1969-70. Luego, para bater el destino, en el año 72, pues me incorporé al Ministerio de Trabajo y ya pasé a ser profesor encargado de curso. Bien, la carrera universitaria era otra cosa, no tiene nada que ver con la actual, que es absolutamente penosa. Pero volvamos a la conferencia. Evidentemente, hay que reconocer que España, en los años 60-75, hace un progreso parecido al de China hoy en día. 6-7% de aumento anual. Eso no se había conseguido hasta esos años, lógicamente. En el año 60, el 21 de julio, a Franco se le ocurre una idea genial, no, al régimen. Se le ocurre crear la ley de propiedad horizontal. Piensen ustedes que hasta 1960 nadie se podía comprar un piso en España. Podías hacerte tu casa, podías tener una casa, pero nunca un piso. No había ley de propiedad horizontal. Nadie podía tener un local comprado en las calles de Madrid si no era alquilado. No había propiedad. Sí, tú podías llegar, como hacían todos los latifundistas, todo el barrio de Salamanca, todo el barrio del Retiro, etcétera, todo se ha construido gracias al latifundismo andaluz, fundamentalmente. Y llegaba el señorito andaluz y decía al arquitecto: oiga, don Bernardo Ginés de los Ríos, buen arquitecto por cierto, y ministro de Comunicaciones en la Segunda República, hagan una casa aquí en la calle Goyo, en la calle Alberto Bocho, y se hacían las casas y las pagaba el latifundista con el dinero que ganaba de su latifundio y de su dinero del campo. Porque los que menos han invertido en el campo, desgraciadamente, han sido siempre los propios latifundistas andaluces que han invertido en cosas que no han tenido nada que ver con el desarrollo del campo. Pero la ley de propiedad horizontal, ¿qué permite? Pues permite, mis queridos amigos, Móstoles, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, todas las afueras de Madrid, todo el cinturón de Madrid, permite que la gente sueñe con tener un piso. Somos la nación de Europa con mayor número de pisos en propiedad de toda Europa. No hay ninguna nación que nos iguale en propiedad a España. Rondado me parece recordar que el 70% de los ciudadanos o de los pisos son en propiedad. Quiere decir que es un barbarismo comparado con el resto de los países europeos. Pero además de eso, ¿qué hizo el régimen? Pues hizo como Hitler. Hitler soñó en el Volkswagen para todos los alemanes y don Francisco Creolini y nos dijo a todos: ahí tenéis 665.000 pesetas. El primer coche que yo me compré fue un Seat 600, que valía 65.000 pesetas, que además había que esperar un año para tenerlo. Yo tuve la suerte, como mi padre había sido de falangista y en la guerra civil había combatido, y el jefe de Falange de San Sebastián era el que tenía el concesionario SEAT, el señor Leal. Pues el señor Leal le dijo: y para un coche para tu chico, que vaya mañana a escoger el color y que se lo lleve. Pero claro, eso era lógicamente porque también mi padre había sido, curiosamente, el jefe de Falange de Hernani, un pueblo famoso hoy en día por los asesinatos que ha habido en la zona. Bien, realmente la gente tenía ilusión por un coche, aunque fuese un scooter, un coche. Acordaos una palabra maravillosa de la época que vosotros no sé si os acordáis, de la palabra aiga. Hoy tú le preguntas a un niño que es una aiga y te dice: gilipollas, aiga a tu padre. Porque no saben, no conocen nuestra historia. No saben que un aiga era un coche grande, un simple Chevrolet americano, situado en una calle de España. Nos parecía de San Sebastián una maravilla. Y todos los críos íbamos como locos
a ver el coche y lo rodeábamos, fíjate qué coche, qué maravilla. Esa España que nos quedábamos mirando la mayoría los escaparates de las pastelerías, porque veías un jamón serrano y decías, ¡joder! A 120 el kilo, pesetas. O sea, yo creo que era 120 pesetas. Cuando un trabajador mediano ganaba al mes de clase media como mucho 400 pesetas, 500, un kilo de jamón 120, la tercera parte del sueldo. Yo me acuerdo que en un momento de mi vida estuve en Rusia y me encontré una cosa rarísima. Me encontré, quise regalar a una familia que vivía en Rusia una carta y me encuentro que me costó encontrar una pastelería y el precio de la tarta cuando la compré, que la iba con dólares, pues me pareció normal el precio. Y cuando llevé la tarta me dijeron, oye, que esto en Rusia es la cuarta parte del sueldo de un ruso. Una tarta. Imaginaos, Rusia 1989, un año antes de caer el telón y de caer el muro de Berlín. Bueno, y la tercera cosa que Franco nos metió a todos en la cabeza fue educación. Dijo a todo el mundo, hay que educarse. Formación profesional, formación universitaria, primaria, pero todo el mundo tiene que aprender. Es verdad, fijaros que es curioso, que cuando uno analiza la historia de la educación, uno piensa, coño, si la Segunda República, por ejemplo, en los 5 años que duró, construyó más escuelas en España que Alfonso XIII en 29 años. En 5 años, el señor Marcelino Domingo y compañeros de la Ceda posteriores construyeron más escuelas que la monarquía en 29 años. Ojo, no hay que echar tampoco por tierra a todo lo que se hizo en la República. Pero es que luego llega Franco y decide que en cada pueblo llega escuela y vivienda para los maestros. Y lo hace, y lo cumple. ¿Por qué? Porque necesita educación. Que el pueblo español se culturalice, cosa que hoy en día, desgraciadamente, está totalmente incultivada. Bueno, en 1975, cuando muere don Francisco, éramos la 10ª potencia industrial del mundo, había pluriempleo, se habían desarrollado normas sociales. España sonreía económicamente, aunque políticamente estábamos silenciados. El fundador de la vista blanda, y yo le llamo vista blanda, ojo, no le llamo para nada dictador, yo opino que Franco fue al final, igual que don Miguel Primo de Rivera, no fueron ni uno ni otro, fueron dictadores, como dicen hoy los historiadores, progresistas, ahora eran dictadores, no, eran dictadores, es decir, ellos permitían que hubiese algarabía hasta las 5 de la mañana en las calles, que todo estuviese abierto. Yo me acuerdo de chaval, aquí estudiando la carrera, aquí uno decía, pues vamos de fiesta, ¿y dónde nos vamos? Pues nos vamos a High Club, al York, a Casablanca, a Pasapoga, al Bienbo Chino, a los sitios de pecados, a la carretera de La Coruña, arriba a ver a las golfas que había allá arriba en la carretera de La Coruña, que luego mataron por cierto una chavala en la democracia y desapareció aquel maravilloso lugar donde se cuenta que a Jorge Negrete le dio un puñetazo don Miguel Primo de Rivera, porque 5 o 6 mujeres se lanzaron a Jorge Negrete y dijo Jorge Negrete, ¿qué pasa? Que no hay mujeres, no hay hombres en España. Y Negrito, que estaba al lado, que no era muy listo, pero sí era muy macho, le pegó un puñetazo a don Jorge Negrete, según cuentan. Bueno, en 1975, señores, éramos pues el momento en que íbamos a pasar a otra situación. Y desgraciadamente, ¿qué se creó? Pues no se creó el régimen de la transición. Con perdón de mi querido director editorial, del que está aquí, se creó el régimen de la transacción. Régimen de la transacción.
Y yo, para demostraros que eso es verdad, he preparado unos puntos para que os sonriéis simplemente todos los que estáis en la sala. ¿Será verdad que Abril Martorell y Alfonso Guerra, un tanto bebidos, decidieron en sede parlamentaria autonomía para todos? ¿Será verdad que catalanes y vascos exigieron que para aceptar la Constitución se tenía que dividir Castilla, creando falsas identidades históricas como Santander, La Rioja, Murcia, Madrid? ¿Será verdad que para que Santiago Carrillo aceptase la bandera y el rey exigió, además de, lógicamente, la legalización del Partido Comunista, colocación inmediata para sus 3 hijos, al señor Rodolfo Martín Villa? ¿Será verdad que en los años de UCD 5 la deflación pasó de ser, para llevarse del 100%, es decir, 100 pesetas de 1975 valían 1 peseta en 1980? Bendito pacto de la Moncloa. ¿Será verdad que Guerra mató a Montesquieu cargándose la separación de poderes y convirtiendo a los 3, legislativo, ejecutivo y judicial, en uno solo? ¿Será verdad que el servicio militar lo creó un liberal, don José de Canalejas, y lo terminó un señor de derechas llamado José María Aznar? ¿Será verdad que en 1986 nos metieron en la Unión Europea sin explicarnos que íbamos a ser la agricultura de Europa, el turismo de Europa, el geriátrico de Europa, y mientras se iba a desmantelar todo nuestro tejido industrial? España, el 4º constructor del mundo en barcos, nuestra industria siderúrgica potente, los altos hornos de Barakaldo hoy en día están en la India. Bueno, no están mal, buen destino. ¿Será verdad que en el año 2001, de enero, nos metieron en el euro sin explicarnos que el 2 de enero la vida va a subir el 30%? De un día a otro, el 30%. ¿Será verdad que la restauración de 1875 se apoyó en 2 partidos políticos, liberales Sagasta y conservador Cánovas? ¿Será verdad que la reinstauración de 1975, 100 años después, se apoyó en 2 partidos políticos, UCD y el PSOE, y que el primero financió al segundo, Banco Exterior de España y sindicatos alemanes? ¿Será verdad que UGT fue apoyada totalmente por la derecha económicamente para poder hacer frente al peligro que significaba el único sindicato real existente en 1975, que era Comisiones Obreras Comunista? ¿Será verdad que Cánovas estuvo en el poder desde 1875 hasta el 81, esperando que Sagasta tuviese su partido preparado para poder establecer un claro bipartidismo? ¿Será verdad que usted hizo lo mismo para que el PSOE estuviese preparado y ganase las elecciones de 1982 por goleada, pasando UCD al Guinness de los récords por ser el partido del mundo que más diputados perdió en unas solas elecciones? ¿Quién será lo que a posteriori ejercerá? ¿Quién ejercerá a posteriori el bipartidismo? Fraga, AP y González. ¿Será verdad que UCD, Unión de Cretinos Desmemoriados, duró solo 5 años, los mismos que la Unión Liberal de Leopoldo O'Donnell, 1857-62, ya que ambos eran lo mismo, partidos creados desde el poder, partidos sin ideas y partidos con retales de casi todo? ¿Será verdad que en 2012, en mayo, y en la Puerta del Sol aparecieron y se aparcaron los descontentos de casi todo, a los que Izquierda Unida se los quiso arramplar, y en vez de eso surgió Podemos y los podemitas marxistas? ¿Será verdad que nadie sabe ni con qué dinero ni con qué ideas un muchacho con una flor en sus partes creó un partido en Cataluña llamado Ciudadanos y que luego el misterio de la vida se ha extendido por toda la ancha faz de España? ¿Será verdad que democracia y corrupción son platos que le sirven la misma mesa? ¿Será verdad que la mayoría del sano pueblo español hoy no sabe a quién votar? Es lógico.
ya que en España rige la auténtica ignominia antidemocrática de la disciplina de voto, que supone que los diputados y ministros hacen la higa a los ciudadanos a quienes deben sus cargos y sus puestos porque consideran que se deben al partido, no a los ciudadanos, que son simples borregos de los que pueden burlarse impunemente, incluso a los que pueden zaherir. Un ministro hace poco nos ha dicho que los españoles que nos gusta la caza y la tauromaquia somos unos casposos, y se ha quedado tan feliz. Y lo peor es que los españoles, llevados de la ley como borregos, por los partidos políticos a los que han votado, porque aquí no se vota a personas, se vota a partidos, lo que significa la perversión absoluta de la democracia. Lo normal es que los ciudadanos no conocen prácticamente a ninguno de los candidatos a los que votan, ya que estos han sido colocados por sus jefes políticos y son a ellos a los que les deben el sueldo que cobran y sobre todo el poder que tienen, que a veces lo utilizan para multiplicar su sueldo, gracias al poder. Y aquí termina la primera parte de la intervención, que es un poco en serio, la primera parte, un poco en broma la segunda, y ahora voy a hablaros o a lanzaros un borbotón de ideas. Yo creo que en la vida es importante lanzar ideas, y ahora os pido que si alguien me interrumpe cuando digo una idea, por lo que quiera, pues yo le contesto por qué planteo esa idea. Hay algunas ideas que son correctas y normales que todos entenderemos. La primera es sencilla. Hay que moralizar la vida política y recuperar el sentido cívico de la participación ciudadana, estando esta basada en una clara tabla de valores. Eso creo que todos lo entendemos. La democracia hoy en día se ha convertido desgraciadamente en una manipulación permanente de la opinión pública. Estamos totalmente manipulados por los medios de comunicación. Para muchos españoles la política es una profesión lucrativa, porque la mayoría la ejercen de forma ilícita sirviéndose de España. Solo, en cuarto lugar, si hay exigencias éticas serias de obligado cumplimiento, se podrá hablar de una democracia y se podrá hablar de un Estado de Derecho, pero siempre que se cumplan 4 condiciones. Primero, si hay imperio de la ley. Segundo, si hay verdadera separación de poderes. Tercero, si la administración está realmente sometida a la ley, es decir, no existe arbitrariedad alguna. 4, si existen de verdad derechos y libertades fundamentales. El sistema político español está absolutamente falseado. Lo importante es la fidelidad al que confecciona las listas. Hay quien salga de la foto, como bien dijo Alfonso Guerra. El sistema Bond prima excesivamente al partido mayoritario, en prejuicio del resto. Lo ideal sería un sistema electoral por distrito, un diputado por cada 100.000 habitantes, habiendo en las provincias de menor número un solo representante. Es decir, si Segovia no llega a los 100.000 habitantes de toda la provincia, tendrá derecho a un diputado. Si Cuenca, de paso lo mismo, tendrá derecho a un diputado. Pero es la división por el número de habitantes que existe en España. Octavo, hay que pensar, señores, en serio, en una constitución federal. Seria, al estilo alemán, con bicameralismo, cámara política y cámara autonómica. No es posible la confusión que tenemos. El Senado hoy en día no sirve absolutamente para nada, el Parlamento sirve para lo que sirve, pero realmente hay un desconcierto absoluto. Tiene que haber, como hay en Alemania, la Cámara de los Estados y la Cámara Política. Es decir, que cada autonomía verdadera, lógico, tenga representación en la Cámara Autonómica y entre ellos hagan todo lo que tengan que hacer. Autonomías, problemas económicos, problemas de todo tipo. Y la Cámara Política, que son dos cosas diferentes.
La Cámara Autonómica recogerá las regiones de España: Castilla, Aragón, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Valencia, Galicia, Asturias, Islas Baleares y Canarias. Madrid será Distrito Federal en ese proyecto. Hay que luchar por un ejército europeo. Piensen ustedes una cosa muy curiosa. El cóndor Olivares, en el siglo XVII, el válido de Felipe IV, constituyó algo muy bonito, constituyó la Unión de Armas. ¿La Unión de Armas qué era? La Unión de Armas era un ejército de intervención inmediata que obligaba a que cada parte del Imperio Español, Castilla, Aragón, Nápoles, los Países Bajos, el Franco Condado, tuviesen preparados siempre un número de hombres determinados. Tenían que tener el ejército inmediatamente 70.000 hombres en acción, 70.000 hombres de los tercios, preparados en todos los territorios para acudir a donde era necesario. Bueno, señores, esto es lógico. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es un ejército europeo, donde se asigna a cada país un contingente determinado de fuerza. Piensen ustedes que en Europa hay más soldados que en China o que en Estados Unidos. Si sumamos el volumen de todos los ejércitos de los 27 países europeos, tenemos, quitando al Reino Unido, tenemos más soldados que Estados Unidos y que China, o que China. ¿Es lógico esto? ¿Tiene alguna razón? Hay que establecer embajadas de Europa solo en los terceros países, desapareciendo las nuestras en Europa. Vamos a ver, ¿cómo puede ser que la embajada en Londres o la embajada en París son embajadas de primer orden de España? Para nuestros embajadores, si estamos en Europa, oiga señores, que hacen 100 y pico años metidos en una embajada, cuando hay que tener como mucho, es oficinas de necesidades. A un español se le roban la documentación, si no tiene dinero, si hay una visita de un presidente del gobierno o de un ministro, pero no embajadas permanentes dentro de Europa. Si somos Europa, ¿qué sentido tiene 28 embajadas? ¿Qué sentido tiene España? La embajada alemana, la castellana, o la embajada francesa, o la embajada italiana. ¿Qué sentido tiene eso hoy en día? Si somos Europa, somos Europa. Entonces lo que sí es necesario es que tengamos grandes embajadas en la Unión Sudafricana, grandes embajadas en Egipto, pero de Europa, no de cada país. Además, eso ahorraría muchísimo dinero. Fíjense ustedes lo que hacen los catalanes, o lo que hacen algunas comunidades, añadir embajadas suyas además. Hay que procurar cuanto antes hacer una hacienda europea, con las mismas figuras impositivas. Por lo tanto, convendría adoptándose en un periodo máximo de 10 años a un sistema igualitario de hacienda en toda Europa. No puede ser, mis queridos amigos, un poco de agua, que en Irlanda una sociedad tributa el 10%. Miren ustedes, yo les puedo contar una cosa que es divertida. Inditex. El señor Monte Ortega, pues, de repente le dice, oye, que en Suiza pagan. Si montas una empresa en Suiza, te van a dar el 75% de la nómina de todos los trabajadores. Ah, dice Amancio, qué interesante. Pues voy a llevar determinadas cosas a Suiza, porque así el gobierno suizo me paga el 75% de la nómina de todos los trabajadores. Bueno. Ah, tal sociedad, pues me lo voy a llevar a Irlanda, porque esto ahí tributa el 10% cuando en España van a cobrar el 25%. Y uno ve el imperio de Amancio Ortega y se da cuenta que esto es del... Bueno, ¿dónde fabrica los productos Amancio Ortega? En Camboya, en Vietnam, en Inditex, en todos los países del sureste asiático. Mandan desde aquí las piezas, es decir, se manda de aquí el cuero y lo trabajan. Es decir, los zapatos, todo lo que queráis, viene todo del Extremo Oriente y viene a la fábrica del Elche y se distribuye a toda España. Igual pasa en los tres centros neurálgicos de Inditex, el de La Coruña, el de Guadalajara y el de Elche. Bueno,
Fabricación en España, poquita, en el exterior muchita, como prácticamente todas las grandes empresas. En la administración, del subsecretario para abajo siempre tendría que ser cubierto por técnicos de carrera. Esto pasa, por ejemplo, en Francia. Es verdad que el ministro podrá elegir a gente de su confianza, es decir, todos sabemos que uno puede ser inspector de trabajo y puede tener ideología socialista. Entonces, si gana un ministro de trabajo socialista, nombrará inspectores colaboradores que sean de su ideología, pero que los escoja siempre entre los cuerpos del Estado. ¿Para qué tenemos que pagar esa millonada de asesores que no sabemos ni qué hacen ni para qué sirven? Es decir, en estos momentos en España habrá aproximadamente, se calcula que unos 10.000 asesores entre el Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, 10.000 señores que no sabemos lo que hacen muy bien, pero que todos cobran, seguro que más que todos los que estamos en esta sala. Además, yo creo que habría que acabar con el funcionario por concurso de oposición permanente. Yo creo que un gran error es que uno aprueba una oposición al Estado y ya es funcionario para toda la vida. Es decir, que tú te haces inspector de trabajo. Yo he sido, por ejemplo, he tenido dos oposiciones. Yo he sido técnico de seguridad social y luego he sido profesor adjunto de universidad, las dos por oposición. Cuando llegó el señor Felipe González, nos dijo, no podéis tener dos cosas del Estado. Oiga, que yo no me dan 30.000 pesetas, que yo lo gano todo el Ministerio. Ya que normalmente era el jefe del servicio de publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, y todo mi dinero me lo daba el Ministerio de Sanidad y Consumo. No, una cosa u otra, elijan. Y a todos nos obligaron a elegir. Yo me fui a la universidad porque me gustaba mucho más que ser funcionario. Sobre todo porque, les puedo contar una anécdota divertidísima que a mí me pasó. Cuando entré al ministerio me encontré que había 60 personas en mi servicio. Y dije yo, 60 personas. Y le dije a la secretaria, señorita, ¿es tan amable de mandar una nota a todo el mundo diciendo que me cuenten qué han hecho el último mes? Y mandé una nota a los 60 trabajadores, 20 y tantos volvieron en blanco. Entonces yo dije a la señorita, oiga, esos hojas los que han muerto en blanco. Me hace una lista y nos envía al subsecretario y los manda a todos al subsecretario. Yo, señor, no los quiero para nada. A los 5 días, a los 6, yo entonces era un hombre joven, 30 y pocos años, fui a tomar café en la cafetería del Prado que estaba al lado. Tuve un café con un amigo, me he ido a visitar, y yo a dos señoritas al lado y dicen, ¿te has enterado? ¿Qué? Es que menudo hijo puta ha venido al servicio de comunicaciones. Un hijo puta, no sabe lo que ha hecho. Ha llegado el primer día y se ha echado a 20 y tantos tíos a la calle. Bueno, no, los ha mandado al subsecretario. Entonces yo me volví, el hijo puta soy yo. ¿Cómo? Sí. Mire usted, yo cuando llegué me encuentro con 59 o 60 personas y le pregunto una cosa muy sencilla, ¿qué habéis hecho el mes pasado? Me encuentro que 20 y tantos me vuelve una hoja en blanco y digo, ¿para qué querido gente? ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que dedicar a buscar el trabajo estos 20 y tantos que a lo mejor lo llevarán así 20 años sin hacer nada? Pues que les haga trabajar en subsecretario, puñetas. Yo no, que tengo 32 años, ¿no? Es una anécdota de la vida que uno vive. Bueno, evidentemente cada 10 años convendría. Yo cuando me fui a la Seguridad Social sabía mucho, porque era el jefe del servicio de publicación y yo estaba al día. Luego nunca he vuelto a la Seguridad Social. ¿Se imaginan ustedes si yo de repente a los 20 años decido volver y digo, me he cansado de dar clases, que puedo, porque claro, nos renovaban permanentemente, y hay un momento que ya éramos funcionarios en excedencia permanentes. Pues no, pero oye, tendríamos que hacer los funcionarios cada 10 años o cada X años. Oiga, a ver, vamos, usted está al día, usted sabe lo que está haciendo, usted conoce las disposiciones legales vigentes, o usted permanentemente ya ha sido funcionario en el año 68 y usted está en el 2018 y ya nunca más ha visto un documento o ha estudiado nada o no está. Pues señores, no nos engañemos, tenemos
más de casi 3 millones de funcionarios. En Alemania hay menos de la tercera parte de funcionarios que en España. O sea, con menos de 1 millón funciona Alemania. 80 y tantos millones de habitantes, nosotros 47 millones y 300.000 funcionarios. Cuénteme qué sentido tiene eso. Sería positivo el establecimiento de una cartilla sanitaria y otra laboral para reflejar la salud y la vida laboral de cada ciudadano. Vamos a ver, en los territorios es una locura, no. Yo pienso que, no sé si ustedes están enfermos, yo no había estado enfermo hasta que me jubilé. Y cuando me jubilé, pues dije yo, hombre, ahora que me jubilo, como quiero seguir trabajando, voy a montar una pequeña librería y tal. Bueno, así me entretengo, por eso quedar en casa sin hacer nada. Todavía he sido un currante, pues voy a seguir currando. Pero uno haría como, yo hablo en mi librería a las 10:30 de la mañana, la cierro a las 2:30, vuelvo a las 5:30, a las 9 me voy, yo he venido a la conferencia y la he cerrado a las 7. Bueno, soy un hombre libre, soy mi propio trabajador, no tengo ningún trabajador, las librerías no ganas un duro con las librerías, pierdes dinero, normalmente, por lo menos los primeros años. Es decir, me lo paso bomba, especializado, historia y literatura, porque no sé más que de historia y de literatura. Y me lo paso muy bien, la gente encantadora, los clientes súper inteligentes, no entra un obrero en la puñetera vida, no conozco a ningún currante que lea un libro, entra cantidad de gente. La librería además se llama Castelar. Hoy le doy una persona muy divertida, entra un militar y me dice, le voy a preguntar una cosa, ¿por qué usted ha puesto el nombre Castelar a la librería? Mire usted, yo monárquico no me siento mucho. Y republicano tampoco me siento mucho. Pero de todos los presidentes de la República, pues mire usted, los 3 primeros de la primera fueron una birria y los 2 de la segunda también fueron una birria. Y el único inteligente fue Emilio Castelar, porque fíjese, fue el mejor tribuno de España y parece ser que es el único que yo sepa que tiene un monumento hecho por suscripción pública por todos los ciudadanos de Madrid. A partir de 10 céntimos, usted tiene la plaza de Emilio Castelar, se hizo un monumento pagado por todos los ciudadanos a partir de 10 céntimos a Emilio Castelar. Y ese monumento de Emilio Castelar en la placita ha pasado dictaduras, ha pasado monarquías, nadie he visto que hayan quitado la plaza. Le han plaza de José Antonio, plaza de Francisco Franco, plaza de Ramiro Ledesma, no, plaza Emilio Castelar toda la vida, con militares, con dictaduras, con monarquías y con todo. Digo, hombre, si este hombre lo considera bien todo el mundo, que mejor que poner una librería que se llame Emilio Castelar. Entonces, el régimen no me dejó, el régimen actual no me dejó poner Emilio Castelar. Dijo, no, Castelar, Emilio no. Me dijo, tiene que pedir permiso a los herederos. Digo, vale, por librería Castelar, todas las bolsas por la librería Emilio Castelar, solo faltaría, ¿no? Pero lo voy a pedir aquí, ¿dónde están los herederos de Castelar? Además parece que no les gustaban precisamente demasiado las mujeres. Bueno, tema aparte. Entonces yo creo que una cartilla sanitaria sería muy importante, porque yo cuando fui, me dijo el médico, ¿y usted qué ha tenido? Y digo, yo qué sé, ando mal patoso. Fui a los 25 años al médico, ¿y quién le dio? Y dije, pues un médico muy bueno, el que fue presidente de la Academia de Medicina, que era catedrático de anatomía en Valladolid, que vino todo tipo de judería, me metió allí en trompos, ¿no? Me metió líquidos estrambóticos por todo el cuerpo a ver lo que tenía y no le salió nada, me volvió loco. Y luego me mandó al neurólogo. Y digo, bueno, si las piernas funcionan mal, porque le da la gana funcionar mal, yo que me quise. Me dice, vamos a hacer un estudio completo, bien, en la clínica La Luz, y me dan a pasar por todos los servicios. No vayan ustedes nunca al médico, no vayan al médico, porque le sacan 28 cosas. Se empieza por un lado y termina porque yo estoy loco. Yo nunca había ido hasta los 70 años al médico, 71, y le prometo Sintron, tomo 7 pastillas. Yo con lo bien que iría sin tomar nada, ¿quién se ha ocurrido mandarme al médico? ¿Qué pasa?
que realmente los españoles somos unos despistados. Como no pasa algo, pues no perdemos por el médico. Y cuando vamos al médico, pues a Dios gracias que no se ha pasado nada hasta ahora. Nos encuentran de casi todo. Entonces no sería nada. Y aparte que no tenemos realmente los funcionarios. Todos estamos que si en la SISA, que si en la cosa privada, la mayoría de los funcionarios. Yo no sé, si alguien me pregunta qué factor sanguíneo tengo, pues ya como ha desaparecido hasta el DNI, pues no sé, ya ni me acuerdo qué factor sanguíneo tengo. No hay un control de las enfermedades que una persona... Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Cuba, en la época de Fidel Castro, que nos recibió, llevé a 100 estudiantes a Cuba y estuve 10 horas en el Palacio de la Revolución con Fidel. Por cierto, ya sé lo que te digo, un tío muy inteligente, por lo menos me consta y le podría contar quién eran nosotros que estuvimos en aquellas 10 horas de reunión. Se atrevió a sentarse con 100 estudiantes conmigo. Y había estudiantes de extrema derecha y de extrema izquierda y le preguntaban, oiga, señor Castro, ¿y por qué no ha convocado elecciones? ¿Para qué? ¿Para que me echen? Era el hombre más rápido del mundo contestando. Además, con una claridad de ideas absoluta. Es decir, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y era consciente de todo. Bueno, pues claro, y entonces me acuerdo que el servicio médico castrista tenía totalmente, había casitas, había como casas en los barrios donde había un pediatra, un médico de general y una enfermera. Y visitamos algunos de estos centros de barrio y tenían todos los del barrio, todos los ciudadanos del barrio, catalogados, todos. Y yo le preguntaba al médico, bueno, ¿y usted, por ejemplo, si un enfermo tiene una operación? Dice, no, si un enfermo tiene una operación, o viene al hospital, me lo comunica a mí y tengo la obligación cívica de ir a visitarlo al hospital, o si veo yo que tiene un problema, le mando yo directamente al hospital y lo pongo. Es decir, cada ciudadano de Cuba, y son 11.000 habitantes, tienen su cartilla médica obligatoria desde que nacen. ¿Vale? Usted me dirá, no, es una dictadura, está muy mal tener una cartilla médica de cada individuo, se sabe si han tenido cualquier enfermedad. Pero yo, en cambio, lo vi como algo totalmente avanzado y progresista. Y eso en España no existe para nada. Cartilla laboral. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de vagos que hay en España? Usted imagínese si cada español tendríamos que tener nuestra cartillita laboral y yo llegase, yo tendría la librería Castelar y ahora querría un empleado y dije, ¿sabes? Voy a querer un empleado, que vengan. Pongo un anuncio en la prensa, chica, guapa y atractiva, lógicamente, de 18 a 25 años, para llevar un poco a la vista, yo soy viejecito, de 18 a 25 años, que tenga conocimientos de informática y que por lo menos sepa leer y escribir, no voy a pedir más, ya bastante hoy en día. Y bueno, y aparecen 20 chicas. Claro, cada uno me contara su vida, me dará un currículum que habrá hecho ella, pero si en cambio tendría que presentar un documento firmado por un señor que dice, le he tenido 3 meses de prueba, no sirve para nada, es una vaga redomada, firmado Pepe Pérez, el encargado de mi empresa no sé qué, es ineficaz, no sé qué, pues le diría, señorita, ¿me deja su cartilla laboral? Uy, tío, usted es un informe muy malo, la historia de la empresa que ha estado nadie la ha querido, no, muchas gracias, que a ver si hay otra. Es decir, ¿por qué no sabemos? Porque yo muchas veces pienso que sí, el despido, en la época de Franco era un milagro despedir a un trabajador. Como ustedes saben, hoy en día ya no es. Sí, en la época de Franco despedir a un trabajador era un milagro. De no ser que fuese de comisiones solamente. Si era de comisiones era muy fácil de despedirlo. De UGT no, porque no existía UGT. Entonces no hay ningún problema. Pero hoy en día el despido, sí, es libre, ahora está fripullando. Es que esto habría que cortarlo absolutamente. Todo trabajador que se comporta lógicamente con la empresa y que es un trabajador temprano, no, se tendría que poner todo tipo de trabas al empresario. Tendría que mostrar al empresario que está perdiendo dinero, si no, no puede despedir a nadie. Se acabó las bromas. Eso sería volver a una verdadera justicia laboral seria, cosa que, como ustedes comprenderán, no existe. Bueno,
En el punto 15, a la banca de grandes empresas que tengan beneficios superiores a 100 millones de euros se les debe imponer un impuesto, una cuota del 5% de impuestos sobre el global de beneficios, pero antes de pagar impuestos. Es decir, si el Banco de Santander dice que ha ganado 3.000 millones de pesetas o 6.000 millones, llegará el Estado español y le dirá: 6.000 millones has ganado, bueno, pues 300 millones a la hucha. Y ahora vete a Hacienda y pagas 5.700 millones, que es lo que realmente gana, porque 300 van a pagar directamente al Ministerio de Asuntos Sociales para que luego no tengamos problemas en la seguridad social y problemas con la discapacidad y problemas con la tercera. Es decir, un 5% de impuestos, obligatoriamente, todas las grandes empresas de más de 100 millones de euros tendrían que pagar un 5% sobre el global de beneficios. Punto 16. Todos los latifundios históricos o no que tengan más de 50 años de antigüedad y más de 10.000 hectáreas serán expropiados con indemnización y justo precio de los últimos 50 años y entregados en propiedad a los labradores, que los pagarán en cantidades proporcionales al Instituto de Reforma Agraria, y esta a su vez lo hará a los propietarios anteriores, integrados a los labradores en cada zona en cooperativas regionales agrarias que pondrán los medios necesarios para la explotación de la tierra. Los labradores serán socios propietarios de dichas cooperativas, desapareciendo por tanto cualquier tipo de subvención a la agricultura. Hoy nos gastamos en el PER cerca de 300.000 millones de las antiguas pesetas o 400.000. Fíjense lo que se podía hacer expropiando tierras por valor de 400.000 millones de pesetas antiguos. Hoy en euros pues serán 3 o 4.000 millones de euros. La educación debe volver a tener un sistema de control. Al acabar la enseñanza secundaria, tiene todo el mundo que pasar por una reválida de conocimientos, permitiendo el acceso al bachillerato y a la universidad solamente a la gente que demuestre que es valiosa, fuera. Y los no valiosos, se les intentará conducir hacia una formación profesional seria. La formación profesional dejará de depender de la Iglesia y del Estado, dependiendo en su lugar de las empresas o de los gremios autónomos, financiándose de forma mixta empresa-Estado. Esto yo lo he visto en Alemania. He visto en Alemania cómo funciona maravillosamente bien la formación profesional. He estado, por ejemplo, en la escuela de la BMW, en la escuela de formación de la BMW. He estado en la escuela de la formación del IPOBank. El IPOBank tiene una escuela de formación bancaria donde da a los muchachos 3 años de formación bancaria y al final, cuando pasan los cursos, 300 niños o niñas por curso, 900 chavales en la escuela de formación, cuando terminan se quedan con los buenos, no nos engañemos, y a los malos les dan el certificado que han conseguido aprobar la formación profesional bancaria y que busquen trabajo. No se quedan con ellos, evidentemente. Pasa lo mismo en la escuela de la BMW, tiene escuela de electricistas, de todo tipo de mecánica, de todo. Y tienen una serie de años estudiando y cuando terminan, cualquier empresa alemana que necesite un electricista, un mecánico de la propia escuela, dicen: han salido la promoción, este año salen 98 electricistas, 72 mecánicos, y los destinan a todos los sitios donde hay trabajo, donde tienen, digamos, concesionarios la marca. Y esto lo hacen todas las empresas y funciona de maravilla la formación profesional. Aquí en España tenemos una formación profesional que de repente la tienen los salesianos, la tienen en las escuelas, pues no sé, te enseñan en un colegio público, pues no sé, el servicio, un montón. Hoy en día la formación profesional hay algo así como 800 posibilidades de estudiar formación profesional. Yo realmente creo que eso no tiene mucho sentido. Creo que lo que voy a hacer es la formación profesional que tuviese trabajo. Es decir, la formación profesional sí, pero sabiendo que va a haber un trabajo real a la salida, o por lo menos una posibilidad. Piense usted, por ejemplo, usted va a un taller mecánico con un coche y normalmente, si es un taller que no es marca oficial, no hay ningún documento que demuestre que el jefe del taller o que los miembros del taller tienen ningún tipo de documento
ni son ingenieros mecánicos, son técnicos de algo, no aparece nada. Tú confías el coche a un taller que no tiene ningún papel que diga quiénes son los del taller. Yo me acuerdo que me pasó esto siendo jovencito, en la calle Ferraz, tenía un 600, se me los frenos de repente, me dejaron de funcionar y yo dije, bueno, voy a 30 por hora a la acera. Y me estrellé contra un portal que me pareció el sitio más adecuado donde estrellarme. Y entonces, una vez que salí del portal, dije, iba con dos amigas y un amigo, dije, a ver, mirad por aquí donde hay un taller. Y me dice, mira, ahí a la izquierda hay un taller de la Renault. Pues el coche lo sacamos, las ruedas funcionaban bien y tal. Como estaba casi al principio de la calle, le llamamos a un mecánico y dentro de los tres metimos, nada, me dijo, no se preocupe, esto se ensangran los frenos, no hay ningún problema, tranquilo. Vaya usted a la facultad, vaya usted a estudiar y cuando vuelva lo recoge el coche. Volví, recogí el coche, nos metimos al coche, salimos alegremente, es cuesta abajo, ustedes saben que la calle Ferraz bajan hacia Rosales del calle, la calle baja hacia Rosales, arrancamos prácticamente, metí el coche en la cuesta, que va, el freno que no frenaba para abajo. Menos mal que Dios hace las cosas, no había nadie en Rosales, no había ningún coche por Rosales, nos pasamos en Rosales, nos fuimos a echar al jardín y nos quedamos en el jardín con un coche incluido. Bueno, subimos arriba al taller y yo le llamé de todo al encargado. Bueno, le llamó de todo, nos está a punto de costar la vida, usted es un gilipollas, no aprobó nadie este coche, no, perdón, no sé qué. Y lo único que el tío decía, por favor, no presenten denuncia, no presenten denuncia. Claro, era la época de Franco. No me presenten ninguna denuncia contra el taller, por favor, que yo mañana lo tiene usted todo arreglado, ¿no? Y el bollo, bueno, el bollo nos ha hecho, bueno, historia real. Hoy en día, miren ustedes cómo está todo. Todos los grandes grupos económicos, banca, automoción, grandes almacenes, grandes sectores turísticos, así como alimentarios, agrícolas, tendrán que crear una bolsa para apoyar el sistema de pensiones cara a la jubilación. La edad del tipo de trabajo realizado, siendo por lo tanto variable. Yo estoy que un señor, porque tenga 70 años, por ejemplo, tengo 74, voy a cumplir. A mí a los 70 me dijeron adiós, ya has hecho mucho por la patria. Oiga, si todavía esto me funciona. Pero ya no, la edad máximo 70. Un juez, oye, que está usted muy bien de cabeza, no, máximo 70, vamos a ver. Si no es esfuerzo físico, es esfuerzo mental, hay mucha gente que puede seguir trabajando. Yo he visto personas, yo otro conocí un sastre que ha trabajado hasta los 87 años. Había cerrado su estrella con 87 años y está tan feliz de haber trabajado hasta los 87. ¿Por qué ponemos cotas? Evidentemente, si tú eres albañil y estás matado, ¿cómo vas a trabajar hasta los 75 años? O si tú eres un minero, ¿cómo vas a trabajar hasta los 65 años? Si a los 45 estás silicótico y hecho una mierda, pues habrá que hacer jubilaciones de acuerdo con el trabajo y el esfuerzo que hayas realizado en la vida, pero no para voluntarios, no, la jubilación a los 65, y si no a los 67, y ahora, perdón. La jubilación depende del trabajo que realice cada persona y debe ser voluntaria, siempre y cuando se cumpla, puede poner un tope, 35 años como máximo de trabajo. Si un señor empezó a trabajar a los 20 y ha trabajado 35 años de albañil y tiene realmente la columna así, lo otro así, inmediatamente derecho a la jubilación y que iba honradamente porque ha trabajado lo suyo. Los presidentes del gobierno, ministros y diputados no podrán serlo más de 4 años. Si realmente trabajan para servir a España, yo creo que servir a España es ser tan cansado que más de 4 yo creo que es imposible que nadie pueda trabajar realmente, si trabajas por España. ¿Ustedes se imaginan ser el rey de España y meterte en la cama pensando que te quedan 3 millones de parados? ¿Ustedes se imaginan ser ministro de Trabajo y meterte en la cama pensando que tienes 3 millones de parados? Si realmente existe la conciencia que tienes que tener, ¿usted se imagina la mala leche que tienes que tener por no solucionar los problemas?
Entonces, yo creo que eso tiene que hacer que, si trabajan de verdad 4 años a tope, como presidente, como ministro, o como diputado, es más que suficiente, ha servido al Estado, punto. Solamente admitiré yo 8 años en las cámaras regionales. Pero ahí, como son asuntos de carácter económico, son a veces más complicados, me parece que se podría duplicar. Los sueldos de los políticos también no pueden ser fijados. Yo me parece que hacemos una barbaridad con que, digamos, que un diputado gane 3.000 y pico euros o 4.000, que un senador no sé qué, que un ministro no sé. Perdón. Usted que ha ganado el último año que ha trabajado, ¿qué ha declarado el IRPF? Pues mire, yo soy médico, soy arquitecto, y el último año del IRPF he declarado 200.000 euros de beneficio. Pues usted, ya que se sacrifica a ser diputado por España, cobrará 200.000 euros al año, lo mismo que usted tenía el último año que ha trabajado, y los años... que usted es fontanero, ¿y qué gana usted al mes? Ganaba 1.500 euros, pues usted ganará al mes 1.500 euros. Es decir, no, ¿por qué? Porque yo pienso que los grandes hombres de España, con sueldos tan raquíticos, un buen notario, un buen abogado, un buen arquitecto, un buen médico, ¿cómo va a entrar en política? ¿Realmente uno puede entrar en política para ganar 3.500 euros siendo serios? Un buen cirujano que quiere amar a España y que dice, me voy a dejar ser cirujano 4 años, voy a abandonar mi carrera laboral porque me apetece más sacrificar por España y voy a intentar ser diputado a Cortes durante 4 años. Y le decimos que en vez de ganar 300.000 euros al año, gane 60.000 euros. Piensen si eso es lógico o no. Se debe restablecer el servicio militar con una única función, el control de los ninis, ni estudian ni trabajan. 1 millón de ninis tenemos en España. Yo creo que si se podría controlar entre los 18 y 25 años, tanto a las chicas como a los chicos, y todos los que no trabajen, obligarles a adquirir una formación profesional, sería positivo para España. Yo me acuerdo simplemente que en Grecia, señores, cuando un padre no daba una profesión a su hijo, al padre lo encarcelaban. Si eso haría en España, fíjense ustedes lo que pasaría. Toda televisión que no sea rentable tendrá que dejar de emitir en un plazo máximo de 2 años, coordinándose durante el mismo la situación de los trabajadores cesantes. El dinero público no se puede malgastar. La educación y la sanidad podrán tener vertiente pública y privada, pero cada cual se mantendrá con sus propios medios. Se creará un sistema real y tan amplio como sea necesario de becas para que nadie pueda dejar de estudiar siempre y cuando tenga valía donde quiera. Estamos viendo, ninguna iglesia tendrá apoyo del Estado, ni si alguna orden o institución demostrara escasez de medios, se entenderá con la hacienda de su comunidad autónoma. Se revisará el Código Penal para evitar que los violadores, asesinos, pederastas peligrosos puedan salir de prisión. Para contraer cualquier tipo de matrimonio se tendrá que aportar examen psicológico de los contrayentes. No voy a explicar por qué. O sea, te piden examen psicológico para... Quiero ser cazador, examen psicológico. Quiero el carnet de conducir, examen. Quiero tener un examen psicológico. ¿Y te vas a casar? Esta chica me gusta. Luego dices, asesinato. Bueno, primero, si estaba loco, ¿cómo anda con ese caso? Examen psicológico obligatorio. El cobro todos los municipios tendrán registro de los habitantes con necesidades para poder subvencionar a los mismos. El cobro del subsidio de paro conllevará la obligación de colaborar en las tareas con el municipio, la comunidad o el Estado. O sea, aquí vas al paro, te dan 1.000 euros, te da mierda, y encima te dejan en casa y luego con la gente parada, en los pueblos, por ejemplo, pues el que es fontanero sigue de fontanero, cobra los 1.000 euros de mes y todos están felices. Todas las dependencias gubernamentales se integrarán en las capitales de menos de 100.000 habitantes en un solo edificio. En los demás por distritos municipales. Es decir, hoy en día para ir al DNI, para conseguir un pasaporte, para ir al registro civil, para ir a matricularte, para pedir simplemente para hacer un pago de impuestos,
para renovar un carnet tienes que ir, de conducir tienes que ir a 1000 sitios, no. Todo en un simple edificio en toda la ciudad de 1000 habitantes. Todas las cosas del Estado y del municipio en un solo edificio. Y se acabó la broma. No 84 oficinas repartidas en 200.000 sitios, donde al final todo está mal organizado. En el plazo de 5 años se implantará a efectos reales 10 escalas salariales a los trabajadores, sean empresarios, técnicos u obreros. La inferior 1.000 euros mensuales, la superior 12.000. Ningún español podrá ingresar por renta de trabajo con 4 pagas anuales trimestrales, menos de 16.000 euros al año, ni menos de 192.000, lógicamente con los impuestos correspondientes. Se crearán tantos psiquiátricos, prisiones, residencias de mayores como este país necesita, y se suprimirán los aeropuertos, universidades y líneas de transporte innecesarias. Se fomentará igualmente el segundo Plan Nacional de Presas Hidráulicas. Los servicios discapacitados de tercera edad tendrán que tener todas sus necesidades cubiertas, potenciando al máximo la idea de formación, empleo, salario, y no ser un servicio parecido a Cáritas como es ahora. En la tercera edad se potenciará el establecimiento de residencias sanitarias geriátricas especializadas, al igual que habrá más centros de parapléjicos. Hoy en día hay más una en Toledo, y lo hizo Franco en el año 1974, y yo fui a la inauguración y yo fui a visitarlo. Porque cuando estaba haciendo el centro, el jefe del el arquitecto, le faltaba una pierna a un arquitecto, a don Guillermo Cabezas, que era el presidente de la Federación de Minusválidos, de deportistas minusválidos, y a mí que era patoso, y nos dijo mi vecino, ir los dos al centro de parapléjicos y mirar cómo lo están construyendo. Y cuando vosotros no paséis, llaméis la atención al arquitecto porque algo falla. Fallaban hasta los ascensores, no cabían las camas. Y digo, pero si un parapléjico hay gente que no mueve la cabeza solo. Se quedan con el movimiento sobre la cabeza, tienen que ser mucho más buenos. No os voy a contar. Bueno, quiero decir, lo estoy cansando, hay miles de ideas, simplemente es un borbotón, porque ya son las 9:30 y yo he querido hacerlo lo más corto posible, pero veo que o me sobran ideas bueno, yo estoy aquí en migración, aquí tengo de todo, lo que queráis, pero ya esto sería para exponerlo. Yo diría que es una conferencia que o el conjunto de ideas me sobran, o el tiempo nos falta. Y como hemos empezado a hablar, como el ritmo, llevo una hora hablando, parezco un papagayo hablando. Pero vamos a hacer una cosa ahora, un poco breve, te abrimos un turno de preguntas. Lo que queráis. Muchas gracias. Seguro te vas a encontrar discrepancias en eso del federalismo en España y la europeización salvaje, sobre todo una europeización sionista, pero bueno, eso ya cada uno de los que están aquí presentes, si lo creen oportuno, que lo hagan. A ver, ¿quién lanza una pregunta? ¿Quién? ¿Ha dicho yo? ¿Quién? Bueno, pues voy a lanzarla yo entonces. ¿Qué es eso de constitución federal a una nación que está unida? Si el federalismo son cosas separadas para unirse y después de los fracasos históricos. Vamos a ver. Lo que hay que hacer es, vamos a pensar un poco cómo se forma la nación española. Pues igual, nos estamos olvidando nuestra historia. Vamos a ser breves para que intervenga. Pues sí, pero yo os voy a ser muy breve. Pero es que parte de una base que es errónea. España, cuando nace, se forma, cuando empieza la edad moderna, me va a recordar que estamos prácticamente hablando de Castilla, de Aragón, con 4 cortes, Baleares, Valencia, Cataluña y Aragón, Castilla, con cortes castellanas, estaba todavía el reino moro de Granada funcionando. Hay que recordar que Granada fue en el 92 y había varias provincias que pertenecían al reino del moro de Granada. Navarra estaba por ahí en una entelequia que sí, que todos sabemos que desgraciadamente
el duque de Alba en 1512 la invadió militarmente, conquistó Navarra por la fuerza, etc, etc. Entonces realmente, si hablamos de España, la idea es, yo creo que aquí hay una confusión. Para mí España es fundamentalmente una idea. Yo creo que España es una idea y es real cuando yo esa idea la siento como tal. Yo soy vasco, y yo nací en San Sebastián. Y yo me acuerdo que mis primeras luces pues eran la Bahía de la Concha, el azul del mar, la isla de Santa Clara, el Monte Urbulo, el Sagrado Corazón. Y yo, mi padre, que hablaba perfectamente el euskera, yo no, porque en aquella época era difícil, mi padre era africano, y entonces me decía mi padre siempre, hijo, tú acuérdate siempre que hay que amar la tierra donde se nace, porque si no amamos la tierra donde nacemos, mal podemos amar la tierra en la que vamos a vivir. Es decir, nacer y vivir forman parte de la vida del hombre. Entonces yo he nacido en el País Vasco. Entonces yo en primer lugar, ¿qué me siento? Español no, yo me siento vasco, como Unamuno lo decía. Y como vasco me siento profundamente español. Pero yo en primer lugar nací allí y pienso que por haber tenido la suerte de ser vasco, he tenido la gran suerte de vivir en una tierra tan maravillosa como es España. Y a mí cuando voy a Castilla, perdóname, yo veo el espíritu castellano. Y yo cuando voy a Andalucía veo que los andaluces no tienen nada que ver con nosotros. Un vasco en Andalucía es como un tío perdido en alta mar. No tenemos nada que ver con los andaluces. Pero en cambio me encanta ver la gente, el folclore, las vistas. Y cuando voy a Galicia pasa lo mismo. Cuando entro en Galicia digo, hombre, qué majo, la terruña, y cuando te hablan con esa voz tan dulce los gallegos. Pero es que los gallegos son gallegos. ¿No? Y cuando me voy a Cataluña, y entro en el taxi, me dice el taxista, ¡Espartalón! Y yo le digo enseguida, ¿Euskera Bakisú? Y se queda el taxista, joder, lo he metido. Ah, bueno, ¿dónde va usted, caballero? Ah, sí, voy a tal sitio. Le contesto en vasco, que no sé más quién soy en vasco, pero queda muy bonito. Y entonces ya el tío se para, me está hablando en otro idioma, hay que respetarlo. No hay que hablar en catalán, no es otro idioma de los hispanos. Miren, señores, hay una realidad palpable. Los pueblos de España existen. Guste o no guste, tenemos que ser realistas. Y además esa identidad. Blas Infante, que era un comunista absoluto, y que hay que ver a Blas Infante, y por lo tanto totalmente lejos de nuestra ideología, Blas Infante inventó una bandera. Y esa bandera es hoy en día la bandera de Andalucía. Y esa bandera ha sido ganada por un grupo de derechas, después por varios grupos de derechas, después de haber estado el PSOE 27 años en el poder. ¿Realmente ustedes se creen que hoy en día las autonomías, como fíjese, si yo ya me parece que es imposible cargarse 4 o 5 autonomías que no tienen ningún sentido? ¿Por qué? Porque la cantidad de sinvergüenzas que hay en La Rioja, chupando el bote, la cantidad de sinvergüenza que hay en Santander, perdón, y me encantan los cántabros. Yo imagino que era el director general de Deportes de Santander, o que era el director general de Sanidad, o el ministro, o el consejero de Sanidad de Santander, con 2 residencias que tiene. Yo imagino que era toda esta gente, el director general de Carreteras. Es decir, realmente, hombre, yo sí me imagino que el director general de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, era lo que yo estudié de pequeño. ¿Dónde está Murcia? ¿Dónde está La Rioja? ¿Qué es La Rioja? ¿Cuándo ha habido una autonomía en La Rioja? Pero claro, ahora los 400.000 habitantes de La Rioja, 300.000, están chupando la vaca, por lo menos 3.000 tíos, quítales como chupan los 3.000 de la vaca. Si a mí lo que me parece difícil es hacer unas comunidades serias y una cámara autonómica seria. Además, las desigualdades son increíbles. Piensen ustedes una cosa. ¿Cuánto produce Cataluña? Más de 200.000 millones de euros. ¿Cuánto produce Madrid? Casi lo mismo. ¿Cuánto produce el País Vasco? Cerca de 100.000 millones de euros.
¿Y cuánto produce Extremadura? Claro, entonces hay que crear una cámara para que sea solidaria realmente España. Que a mí esta solidaridad ficticia, obligatoria, Madrid tiene que perder el 60% de los impuestos y por narices se tienen que ir a las otras comunidades. ¿Por qué? Oiga, no, mire usted, Madrid va a prestar dinero. Como lo regalado, ni agradecido, ni pagado, aquí todo el mundo recibe dinero por préstamo. Sí, préstamos muy baratos. Madrid presta a Andalucía 1.000 millones de euros y le va a cobrar un 1% anual y a los 25 años le va a devolver a Madrid, a Andalucía, los 1.000 millones de euros. Dice Madrid, dice Castilla. Es decir, esto es una solidaridad ficticia, obligada por decreto ley. Claro, dice la Cataluña, a nosotros nos roban. No, perdón, si no se roba a nadie. La verdad está todo mal organizado. Es decir, realmente cada tierra debe de saber cuáles son sus posibilidades reales. Y no debemos de jugar con un contingente de lo imposible. Es decir, como Extremadura es muy pobre, y siempre ha sido muy pobre, venga a darle dinero a Extremadura. Como Andalucía siempre le falta dinero, hay que dinero a los andaluces. ¿Por qué? Que Andalucía tiene que ser autosuficiente, y Extremadura, y Castilla, y Aragón, y todos tenemos que ser autosuficientes, y Cataluña, ¿y por qué no? ¿Y por qué no una Cámara Regional seria, donde discutan sus problemas en serio, se preste el dinero entre ellos, haya solución a todos los problemas de España? Es que realmente se va a romper la unidad de España, pues es que va todo lo contrario. Es que piensan ustedes en un punto que yo he puesto, que no lo he dicho. Yo pienso que lo más importante que tenemos que tener es la bandera bicolor, pero detrás habría que colocar en el reverso las 12 banderas de las 12 autonomías. A mí no me importaría ver al viento orleada la bandera española con detrás las 12 autonomías de España en la parte de atrás. ¿Por qué tiene que ser roja y vuelta por delante y no por detrás con las 12 autonomías? Si eso no nos preocuparía a nadie. Esa sería la verdadera unión de España. Todos por España. Porque España hay que sentirla, hay que desearla, hay que hacerla nuestra. Y lo que estamos haciendo es, desgraciadamente, con la política actual nos estamos enfrentando los unos con los otros. Yo no tengo nada. O sea, a mí me parece el señor Toro un imbécil. Y el señor Puigdemont más imbécil todavía. Y la mayoría de esta gente, pero es que me parecen imbéciles de solemnidad. Pero yo pienso que hay mucho catalán sano, que hay mucho catalán honrado, que hay mucho catalán que quiere amar, que ama profundamente al resto de los pueblos de España. Y yo cuando de Cataluña me la paso siempre fenomenal. Y a mí nadie me ha echado del Parque Güell, ni de Tibidabo, ni de Montjuïc, ni de comer en sus restaurantes. Me la paso muy bien en Cataluña y me ha parecido gente encantadora, hablando en castellano. Entonces yo creo que el federalismo, mi querido amigo, hay que entender que es una estructura que la tienen los grandes países. Fíjate, por ejemplo, Australia. 5 países federados. Qué bien funciona Australia. A que nadie habla mal. ¿Y Francia qué tal funciona? Pues es que Francia no es federal, perdón. Francia no es federal en absoluto. Francia funciona de pena. Mira cómo está Francia. Por eso te digo que Francia funciona. De pena. De pena. Vamos. Échale agua, vamos a ver, mi querido amigo, cómo se. Vamos a ver, somos un poco serios y de verdad. El señor Macron es ya el residuo histórico. Perdón, no. El residuo histórico de un país que ya no sabían ni qué hacer con él. Le pasa como Italia. Es decir, mirar, Francia y Italia son ejemplos paralelos. Es decir, en Francia se ha hundido el Partido Socialista. El Sarkozy era el ser más sinvergüenza del mundo. Yo sí os puedo contar mías. Yo era muy amigo, yo he estado 10 veces en Libia. Yo he sido muy amigo de Muammar al-Gaddafi. Y he conocido, sí, no os asustéis, un régimen estupendo. Frente a todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha mentido, en Europa era un régimen que funcionaba de miedo. Por eso lo cargaron, querido amigo. ¿Sabes qué le pasaba al régimen de Gaddafi? Que tenía demasiado dinero metido en Europa y había que cargárselo. Había invertido en Europa más de $1 billón de millones de dólares. Tenía demasiado dinero. Solución, acabar con él.
Sarkozy le pidió dinero para la campaña electoral, por ejemplo, y se lo dio. Y cuando Gaddafi dijo, voy a cantar la gallina, es cuando se armó todo el tinglado. ¿Tú sabes qué aviones fueron los primeros que bombardearon el ejército de Gaddafi? 2 días después de comprar a Rusia y a China en el Consejo de Seguridad, que lo compraron con dinerito contante y sonante, les compraron a Rusia y a China el voto. Los aviones franceses a los 2 días de decretar el que se podía atacar a Libia, 18 aviones franceses atacaron al ejército libio. Francia, Sarkozy. Sarkozy era un desastre. Francia, de la derecha está destrozada. No tienen líderes, la izquierda está destrozada, el socialismo. Y Macron de repente aparece por ahí, que es un percebe como el señor de Ciudadanos, tan imbécil como el de Ciudadanos, y ahora todo el mundo dice, solución, este imbécil. Y el imbécil ya lleva un año y pico y ya es tenido popularidad el 80%. ¿No ves cómo está? De chalecos amarillos, todo levantado. Francia terminará muy mal. Claro, ¿qué hace? Pues hoy firma con la Merkel un tratado porque somos hermanos, los alemanes y los franceses, toda pura parafernalia. Francia está mal. Es verdad que París es una ciudad más bonita del mundo, sí, pero los franceses en estos momentos no tienen un futuro claro. Y aparte, el nacionalismo, y voy a decir cosas divertidas. El País Vasco francés, que tenía hace 25 años un 1% de nacionalismo, bueno, esto ya está llegando al 20%. Gracias a que el País Vasco español está invirtiendo un montón de dinero en Icastolas y todo en el País Vasco francés. Pues sabéis que la idea del País Vasco es 7 en 1, Santiabat, no 4 en 1, no Navarra, Vizcaya y Boca, no, las 3 francesas también. Se está potenciando el nacionalismo brutalmente. En Córcega, los corsos no tienen mucha simpatía al continente. En Bretaña, si se quisiera, habría problemas reales. París está dominando y controlando excesivamente los departamentos. No hay una política seria. En todas las zonas externas de las grandes ciudades de Francia hay una marginación de argelino y tal brutal. Francia está explosiva. En cualquier momento puede haber una verdadera involución en Francia, porque los barrios obreros de los alrededores de fuera de París, de fuera de Marsella, de fuera de Toulouse, son toda inmigración, pero inmigración en muy mala situación. ¿Cuándo va a estallar la revolución de estos del tercer mundo que han metido? Que ellos, aquí tienes 1,5 millones de marroquíes y de argelinos, y ellos tienen más de 4 millones, casi 5. Alemania tiene 7 millones de trabajadores, entre ellos varios millones de kurdos. ¿Qué problema hay metidos por el mundo? Tengamos cuidado con el tema de la inmigración. Francia, perdóname que te diga, es un país que está absolutamente en estos momentos con muchos problemas. Hasta Alemania, fíjate, y lo has vivido hace poco, Baviera, la Baviera que tiene un partido que es diferente a la cristiandemocracia, que es el CSU, que está mucho más a la derecha que la cristiandemocracia. Baviera planteaba la propia independencia de Baviera no hace muy poco tiempo, porque aquí ha habido un problema. De Gaulle acertó. De Gaulle creó la Europa de las patrias, cuando en ese momento Europa tenía que haber creado la Europa de los pueblos. Si hubiéramos creado la Europa de los pueblos, no hubiese ningún problema ya en estos momentos en Europa. Piensen ustedes todas las guerras de los Balcanes, piensen ustedes todas las guerras, todo lo que pasa ahora mismo en Ucrania. Es decir, que Ucrania no es de la Unión Europea, que entrará dentro de 10 años, 8. Los graves problemas que tenemos en torno a Mira, Francia en estos momentos es un país que está debilitándose. Y yo creo que Francia, tal y como está, Dios quiera que no me equivoque, va a tener más problemas que nosotros en el plazo de 5 años. O sea, no me lo ponga como ejemplo. No te lo pongo como ejemplo. No, y ahora me toca a mí. No te lo pongo como ejemplo, sino porque Francia es un país unitario al 100%. Para mí el verdadero problema es que Europa perdió la guerra mundial. Y nos han implantado unas democracias de paletos de 3 pares de cojones. Ese es el gran problema. Y el segundo gran derrotado ha sido la verdad. Todos los que nos están contando después de la guerra mundial, casi todo es mentira. Me has citado a De Gaulle.
De Gaulle tuvo un problema con los corzos, la tierra de Napoleón, por cierto, el mayor unificador de Europa. Los dijo a los corces: señores, no me hablen ustedes de independencia, que os la doy. Dijo: hombre, no, mi general, que tampoco es para eso, con que nos deje hablar un poquito en italiano no vale. O sea, todos estos que van con la independencia por delante, y luego se da de bruces con una unidad europea. O sea, queremos desarticular las naciones. ¿Entonces qué vamos a la globalización? Queremos desarticular las naciones, integrarlas en una Europa que no existe. Vuelvo a repetir que España, yo no entiendo que desarticules nada, creando simplemente una cámara, en vez de un senado que no sirve absolutamente Vale, eso de acuerdo. creando una cámara regional federal. Claro. Pero vamos a ver, ¿por qué no podemos tener una monarquía? Una cámara sí. ¿Por qué no podemos tener una monarquía federal, por ejemplo? ¿Qué le asustaría a Felipe VI ser un rey de una monarquía federal? Nada, porque a eso tiende. A eso va. A eso va, a una monarquía federal. Va a ir más. Va a una especie de Commonwealth Hispanis. Va allí. No. Sí. Bueno, voy a dejar paso a otros. A ver, tú, por favor. Sí, yo el problema que veo con las autonomías es que no tienen límite. Es decir, no tienen ahora mismo un techo, no tienen una linde, es decir, no se saben hasta donde quieren llegar. Yo creo que un Estado famélico es muy mala noticia. En cuanto a eso de que la tierra es de, por ejemplo, los catalanes dicen nuestra tierra, ¿en qué registro de la propiedad está eso de la historia? De que sean de los catalanes. Los españoles también creo que tenemos parte de ella. Y en cuanto a Extremadura, la economía de Extremadura no es uniforme. Hay zonas en Extremadura que tienen una renta per cápita quizás más alta que la media de España. Además, históricamente, cuando Cataluña hacía los textiles, toda la lana salía de las ovejas de Extremadura. Y no se cobraban aranceles. Porque Cataluña no tenía ovejas, era casi todo de la Mancha, algo de Aragón. Y además, no olvidemos que lo que llaman la línea con Portugal era la principal zona textil de España. Las mantas de Zamora, los tejidos de Béjar. Vinieron unos industriales, las compraron y se las cargaron. O sea, ¿hablamos de unidad? Por supuesto. ¿Hay que llevar ovejas a Cataluña? Sí. Pero que la industria catalana ha sido por un sacrificio de la industria de la línea de 3 pares de narices. Y eso tiene mucho que ver de antiguo los decretos de nueva planta de los Borbones, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Quién quería? Ya digo, los mayores dificultades que veo... Ahora me tienes que contestar, sí. Bueno, es que yo creo que la afirmación tuya que hizo la Extremadura más rica es una escotona está claro. Eso está claro. El mejor azafrán de España parece que lo produce Extremadura y me parece que no es prácticamente algo barato. Extremadura tiene zonas buenas, eso no discute nadie. Pero yo creo que las autonomías, una Cámara Federal Autonómica, tiene que tener exactamente todas las autonomías las mismas potestades y, hombre, perdona, claro, es decir, la legislación, es que, vamos a ver si entendemos una cosa muy clara. Tú no puedes tener un 10% de una sociedad anónima que en Madrid pagase en Castilla, suponte, un 20% y que llegue a Cataluña y pague un 12%, y que llegue al otro lado y pague un 10%. No, eso no es. La legislación tiene que ser igualitaria en todo el territorio nacional. Lo que discutimos es la estructura. Es decir, realmente está claro que hay diferencias. Y está claro que esas diferencias tenemos que hacer una España mucho más uniforme, mucho más seria. Y para hacerlo más seria todos tenemos que fomentarla. A mí me parece que el concepto de solidaridad forzada no me gusta nada. Y yo creo que esas 17 autonomías que tenemos, me parece que la mitad son, bueno, varias, no tienen ningún sentido histórico. Entonces, hagamos comunidades serias, hagamos una cámara de comunidades serias, queremos una cámara regional seria, demos potestades reales a esa cámara y que los asuntos económicos se lleven entre ellos y que luego sean ellos los que digan a la cámara política qué decisiones adoptan en asuntos económicos, asuntos sociales, los asuntos entre ellas, que sean ellas las que se creen, venzan sus propios problemas y sus propias limitaciones. Es decir, ¿por qué va a haber un solo hospital de parapléjicos en Toledo? Igual resulta que decide la autonomía asturiana crear otros hospitales parapléjicos porque tienen más necesidades por el número de parapléjicos que tiene la provincia. Es decir, hay que hacerlo, y esto hay que discutir entre los demás. Pero igual un hospital parapléjico cuesta 400 millones de euros. Y eso Asturias sola no puede. Y como es necesario, puede decir, pero lo creo,
de 300 camas y voy a hacer 150 a las autonomías que pongan dinero para construir una Asturias. Y cada autonomía, si me ayuda, tiene derecho a tener 15 camas. Y repartimos las 300 camas entre las 10 autonomías, no sé si me entiendes. Se puede hacer maravillas con buena voluntad y con la acuerdo de todos. En vez de buscar enfrentamientos, buscar apoyo entre todos. Esa es mi idea. Vale. Bueno, te estaba diciendo. Quería que era él que quería hablar. Yo lo siento porque esto ha sido un plastón y no tengo tiempo de terminarla, pero es que eso se me nota mi viejo oficio de profesor y yo creo que en el fondo me hubiese gustado decirles muchas más cosas. La he pasado muy a gusto con ustedes y me parece que podemos algún día volver a... Sí, eso seguro. Y ante todo te digo que has tirado hacia un programa de Estado cojonudo. Lo que pasa es que luego te has perdido con esas cosas de los federalismos que me figuro que es contaminación democrática. Has dicho que la democracia era corrupción pura. Ya lo dijo Soler hace más de un siglo, que hablar de democracia es hablar de contaminación. Perdón, y las universidades laborales existían ya de Franco, ¿eh? Perdona. Sí. Precisamente... La ha sido un girón. Perdona, precisamente yo he visitado la Universidad Laboral, por ejemplo, de Gijón, que es una auténtica maravilla. Pero todo eso, Córdoba, Alcalá de Henares, todo esto se mandó a la mierda. Porque al llevar a la democracia, acuérdate una cosa muy importante. Cuando llega la democracia se cargan, es decir, ¿qué hacía Franco? Franco hacía presas. Silencio por atrás, por favor. Llega la democracia y el segundo plan de presas hidráulicas elaborado por Federico Silva Muñoz, que ya estaba preparado para lanzar el régimen de Franco, porque es necesario hacerlo, no se ha vuelto a construir una presa en España, ni una. Sí, una, la de Tous, que se hundió. Bueno, y provocó 40 y tantos muertos. ¿Sabes por qué? La única presa que ha sido la democracia. ¿Sabes por qué no se ha hecho? Porque Franco inauguraba presas. No hay que hacer nada del régimen franquista. Las universidades laborales cargarlas, están muy bien construidas. No es necesario. Y la mutualidad de laborales. La mutualidad, todo. Aquí se ha cargado todo lo que era valioso del régimen franquista. Porque eran todo obra del dictador. El dictador. La construcción naval que la has nombrado. Pero igual, todo. Los altos hornos. Pero ingeniero naval, ¿verdad? Sí. No era la cuarta, era la tercera. Era la segunda, perdón. La tercera, bueno, pero de todas maneras, perdona. Era la segunda después de Japón. Perdona, de todas maneras te quiero decir que lo he dicho un poco en broma y en serio. Franco hizo cosas buenas, evidentemente. También silenció la... Yo creo que si hubiese hecho... Mira, lo que me he dicho antes voy a hacer Fidel Castro, él me dijo, si él convocó públicamente, y lo puedo decir en voz alta, él me dijo, si convoco elecciones democráticas en Cuba, no llego al 40% de votos. Yo creo que si Franco hubiese convocado elecciones democráticas en España el año 65, los 25 años de paz, hubiese sacado mayoría. Y hubiese gobernado democráticamente en España. Bueno, en el 67 la ley de sucesión del Estado, ¿cómo era apabullante? Eso lo hizo Pinochet y mira lo que sirvió. No, perdona, sí, pero ¿sabes lo que le pasó a Pinochet? No, perdona, ¿sabes lo que pasó a Pinochet? Perdona, no. Pinochet le pasó una cosa. Hay que diferenciar. Pinochet sacó el 47% de los votos frente al 53% que sacaron los demás partidos, todos unidos contra Pinochet. Pero es que en este caso, mi querido amigo, mi querida amiga, no hubiese pasado lo mismo. Por eso está hablando del 65. Fíjate un momento, 65, Estados Unidos hubiese estado muy dispuesto a que Franco hubiese convocado elecciones democráticas. Porque fíjate, cuando llega la muerte de Franco en el 75, el pánico que tiene Estados Unidos, porque en el 74, acuérdate, se había producido la revolución de los claveles en Portugal. Y Estados Unidos está temblando. Habían matado porque pero está temblando porque está pensando que en España puede pasar lo mismo. ¿Me entiendes? Estados Unidos quería armar a Franco para que invadiera Portugal, para acabar de una vez con el comunismo. Y Franco le dijo, para acabar el comunismo le hacía falta a Estados Unidos, que ya había acabado en el año 39. Y es verdad. Entonces, se hicieron muy buenas cosas, pero la primera cosa que se hizo fue derrotar a esta banda de comunistas y masones y separatistas.
porque si no hubiese habido esa victoria, luego no hubiese habido nada después. Además, desaparecido en manos de un bolchevismo. Y eso lo sabe todo el mundo. Y eso estaremos de acuerdo. Está claro, pero... El problema es que en pos de una reconciliación se permitieron muchísimas cosas que ahora están saliendo. Aparte es imposible, Bereni. ¿Cómo voy a reconciliarme con un separatista? Obviamente. Pero es que es imposible. Pero, Él quiere romper lo que yo amo. Pues le parto la cabeza ahí y me reconcilio con el resto de su pueblo. Perdón. ¿Es eso? Perdón, no vamos ya. Perdón, no vamos a partir cabezas a nadie. Hombre, es una forma de hablar, joder. Y además, yo creo que tenemos que intentar que estas cabezas cuadradas que tenemos, que son negativas, que alguna vez alguno empieza a pensar algo. Porque yo creo que tan tontos no pueden ser. Lo son. No, muchas gracias a todos. De todas formas, yo creo que un centro para políticos habría que poner un centro de idiotas. Pero no cada provincia, no cada pueblo. Y se llenaba. Bueno, a ver, os recuerdo que el viernes que viene aquí no estamos. Estamos en el CEU con Francisco Torres presentando su libro Cautivos en Rusia, los últimos combatientes de la División Azul, de Editorial Actas, 19:30. Calle Julián Romea 23. Luego la siguiente semana volveremos aquí el viernes. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.